Hola, ¿qué tal? En clases anteriores hemos aprendido acerca de la herencia mendeliana y sus variantes. Ahora veremos cómo estos trabajos sirvieron de base para postular la teoría cromosómica de la herencia. Pero antes de entrar al tema, es importante conocer los antecedentes históricos que fueron la base para establecer esta teoría. En el año de 1900, dos científicos, Carl Correns y Hugo de Vries, redescubrieron los trabajos de Mendel, pero su incógnita desde el inicio fue si los factores mendelianos tienen presencia material dentro de las células vivas. Ambos investigadores ya habían hecho trabajos acerca de genética. Carl Correns descubre la herencia intermedia al cruzar dos variedades de la planta dondigo de noche, en tanto que Hugo de Vries postula la teoría de las mutaciones. En ella dice que hay discontinuidad en pequeñas variaciones, pero que aparte hay ciertos caracteres que pueden aparecer de repente, y esto puede dar lugar a la aparición también de nuevas especies. Otros trabajos, como el de Sutton en 1902, señalan la similitud entre la segregación mendeliana y la observación citológica de la separación de los cromosomas homólogos durante la mitosis y la meiosis, sugiriendo que los factores debían ser los cromosomas o parte de ellos. Esta idea tenía una objeción importante: se expresaban más caracteres en el adulto que pares de cromosomas existentes. Es decir, Sutton relacionaba el número de cromosomas con el número de caracteres. La resolución a la problemática de Sutton se debió principalmente al trabajo de Thomas Hunt Morgan y sus estudiantes en la Universidad de Columbia durante la segunda década del siglo XX. Morgan decidió trabajar con William Kate Brooks, un famoso morfólogo y embriólogo del momento, quien le enseñó la importancia de estudiar la herencia y la variación como campos interesantes en la investigación. Morgan conocía tanto los trabajos de Charles Darwin como de Gregorio Mendel. Para Morgan, los principios mendelianos explicaban la herencia, pero no la evolución. Primero porque los factores mendelianos no eran las diferencias individuales de las que Darwin hablaba. Y además, porque Morgan creía que las variaciones mendelianas recesivas estaban, al igual que las darwinianas, sujetas a su dilución en cada generación, a menos que hubiera autofertilización o que la variación apareciera en un considerable número de veces. Siendo originalmente antidarwinista, Morgan acepta la teoría de la mutación de Hugo de Vries como una explicación evolutiva. Para Morgan, a diferencia de Vries, no todas las adaptaciones que presentan los organismos eran producto de mutaciones aleatorias. A principios del siglo XX, el género Drosophila fue utilizado con éxito como organismo experimental. En 1908, Morgan se decidió a iniciar sus investigaciones sobre la herencia y evolución utilizando este organismo. Esta elección fue un éxito no solo para Morgan, sino para la genética, pues permitió observar los cambios generacionales de una manera más rápida, sencilla y además a un bajo costo. Gracias al trabajo de Morgan y sus colaboradores, durante las siguientes 2 décadas se relacionaron las leyes de Mendel con los conocimientos relativos a los cromosomas. Se demostró por primera vez que los factores elementales de los que Mendel hablaba podían ser tratados como puntos específicos localizados a lo largo de los cromosomas. Por estas contribuciones, Morgan recibió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1933. En 1909, Morgan observó una mosca con una mutación extraña, a la que llamó ojos blancos, precisamente por la coloración de sus ojos, contraria a la normal que es roja. Decidió utilizarla como semental y hacer varias cruzas, esto para ver cómo iba pasando de generación en generación esta característica de ojos blancos. Todos los descendientes de esta primera generación salieron con los ojos rojos, lo cual hizo sospechar a Morgan de que algo raro debía de haber ocurrido, pues el color de los ojos del padre no podían haber desaparecido. Decidió entonces tomar un par de las moscas hijas y cruzarlas entre sí, simplemente para ver qué pasaba. La sorpresa de Morgan fue muy grande al observar que entre las moscas nietas había machos con ojos blancos.
Morgan propuso la herencia ligada al sexo, es decir, la existencia de caracteres ligados al cromosoma sexual X de las hembras. Posteriormente, Morgan encontró otras características que se heredaban de la misma manera. En ese momento, Morgan adopta la palabra gen o gene para describir estos factores que se heredaban junto con el cromosoma X, argumentando que quizá estos genes estaban alineados formando parte de los cromosomas, los cuales en su conjunto formaban el acervo genético de individuos y de especies. El descubrimiento en 1910 de dos factores mutantes con limitación al sexo, cuerpo amarillo opuesto al café normal y alas miniatura opuestas a las alas normales, sugerían su asociación con el cromosoma X en Drosophila. Morgan y sus colaboradores observaron por varias generaciones el apareamiento de estos factores. Esto desembocó en la necesidad de pensar que había una relación entre la transmisión de los cromosomas y la aparición de ciertos caracteres. Los genes eran transmitidos al mismo tiempo que los cromosomas. Así se asociaron por primera vez los cromosomas con los genes. Y se determinó que los genes se comportaban de acuerdo al comportamiento de los cromosomas durante la meiosis. Esto es lo que se conoce como la teoría cromosómica de la herencia. Para 1910, la teoría cromosómica de la herencia de Morgan estaba basada o era una combinación de dos líneas. La primera, en donde establece que los cromosomas son los agentes transmisores de herencia, y la teoría mendeliana, que determinaba que los factores hereditarios se segregan y reúnen en la producción de huevos y esperma. Lo siguiente fue determinar el lugar que cada uno de los genes ocupaba en cada uno de los cromosomas. Esto llevó a la construcción de los llamados mapas genéticos. La importancia de los mapas genéticos radica en que no solo nos permite conocer la secuencia genética y los caracteres con los que se relacionan, sino también asociar genes que se relacionan con la aparición de ciertas enfermedades. En 1916 se estableció que el número de grupos de ligamiento corresponde al número de cromosomas y que los tamaños relativos de los grupos corresponden de manera general con las longitudes de los cromosomas. Esto actualmente se conoce como cariotipo. En resumen, después de más de una década de investigación, la teoría cromosómica de la herencia establece los siguientes postulados. Los factores, ahora llamados genes, que determinan los factores hereditarios del fenotipo se localizan en los cromosomas. Cada gen ocupa un lugar específico o locus dentro de un cromosoma en concreto. Los genes o su loci se encuentran dispuestos linealmente a lo largo de cada cromosoma. Los genes alelos se encuentran en el mismo locus de la pareja de cromosomas homólogos, por lo que en los organismos diploides cada carácter está regido por un par de genes alelos. A manera de conclusión, diremos que el establecimiento de la teoría cromosómica de la herencia y la determinación de mapas genéticos permitió primero asociar al comportamiento de los genes de acuerdo con las leyes de Mendel, con el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis, pero además localizar físicamente a los genes atribuyéndoles una base material. El desarrollo de la teoría cromosómica de la herencia permitió además entender los procesos evolutivos. Los cambios en los genes se deben a mutaciones, que son heredadas de acuerdo con las leyes de Mendel y sobre las cuales actúa la selección natural. Este matrimonio entre la genética y la evolución significó una primera síntesis sin la cual la teoría moderna de la evolución por selección natural no podría haber culminado.